Hola, buenas tardes, buenos días. Desde donde nos estén escuchando, les damos la bienvenida a un nuevo video de La Huella de Emma. Mi nombre es Cindy Cante y pues el día de hoy tenemos un video súper especial. Yo sé que todos los papitos y mamitas que en algún momento hemos experimentado la muerte de nuestros hijos en tempranas edades, siempre nos enfrentamos a comentarios como, por ejemplo, esto nunca se supera, este dolor nunca se va a ir, aprendemos a vivir con el dolor, tantas frases que de alguna manera ya nos están en la mente programando para vivir en sufrimiento. Y hoy quiero invitarlos a escuchar a una mujer maravillosa que rompe todo paradigma y que nos plantea todas estas cosas de una manera muy diferente. Ella es Evelyn Gour Lozano y pues Evelyn, te doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí y bueno, todo lo que sea contribuir al bienestar y a vivir mejor y a estar mejor, pues bienvenido sea y lo que yo aporto pues es para ustedes. Bueno, Evelyn, quisiera empezar para los que de pronto no te conocen, preguntándote quiénes son Nicolás, Alejandra y Mateo y en dónde están en este momento. Bueno, pues Nicolás, Alejandra y Mateo son mis tres hijos, son los gestores de mi felicidad absoluta. Y ahora te cuento por la introducción que hiciste, por qué los quiero presentar así. Porque son mis tres hijos, el motor de mi vida, el propósito de mi vida, todo lo que hacemos alrededor de ellos. La diferencia está en que Mateo, Alejandra y Nicolás no están en este plano físico en este momento. Ya murieron o partieron o regresaron a casa, como yo le digo a la muerte. Entonces, pues para mí ellos son los gestores de mi felicidad. Vuelvo y lo repito porque es muy importante, porque tras estas frases que tú comentabas, terminamos haciéndolos a ellos nuestros verdugos cuando decidimos vivir mal. Entonces, yo sé que suena un poco duro, pero si lo vemos así, ellos son los que nos proveen el amor y no nos podemos pasar a los que nos provean el dolor más horrible y la peor vida que podamos llevar. Entonces, por eso me gusta presentarlos así. Qué maravilla. Y yo quise empezar de esta manera porque yo te he escuchado a ti en diferentes entrevistas y yo noto de ti una fuerza increíble. De hecho, no sé si es parte de tu personalidad o si tus hijos te dieron esa fuerza, esas ganas de vivir, esa alegría, pero tú irradias totalmente unas ganas de vivir y de alguna manera es difícil racionalmente entender, bueno, una persona experta en duelos que ha tenido que despedir a tantos miembros, a lo más doloroso que es despedir a sus hijos, ¿cómo te llenaste de ganas de vivir, de pasión? Eh, bueno, yo creo que son las dos. Parte es mi personalidad, es la herencia que tengo de mi madre. Mi madre era cartagenera, costeña, toma pelo bastante. Y artista, música, poeta, pianista, violinista. Y mi mamá con ese espíritu que tenía tan divino de vivir siempre me enseñó la vida y me la mostró del lado lindo. Y ella jugaba encima de la cama y me decía, cuando yo me muera, hagan una fiesta, hagan una hoguera alrededor me hecho bailen alrededor de una hoguera porque celebren, porque yo regreso a casa. Entonces, pues creo que si tú desde que tienes uso de razón estás ubicando la muerte como el regreso a casa, pues al final cuando te toca, definitivamente la tienes que ver diferente. Y creo que es la herencia más linda que me dejó mi mamá. Yo no sé si ella lo decía por tomar el pelo o por mortificarme o porque realmente lo creía así. Yo era muy chiquita para copiar el concepto como ella lo decía, pero finalmente pues esto fue absolutamente maravilloso. Entonces, pues creo que son las dos. Uno, mi personalidad, la herencia que traigo de mi mamá. Y segundo, que vivir para mí no es opcional. O sea, yo no decido si vivo o no muero. Mí, en mi creencia, en mi forma de ser, en mi valentía, no es opcional vivir. Entonces, si no es opcional vivir y eso está en control
de alguien superior a mí, pues lo único que yo puedo hacer es vivir bien el tiempo que me toque, independiente de lo que me toque pasar en esta vida. En esta vida pasamos por 1000 cosas, pero aún así tenemos la opción de elegir si queremos vivir bien o no. Pues sí, yo Eso sé que es, suena un poquito raro, pero sí es. eso es algo que yo sé que el principio de los duelos es algo que no cabe en la cabeza racional de un corazón dolido, de un corazón que, como siempre lo digo yo, el dolor nos pone una venda en los ojos y solo podemos ver nuestro dolor, no podemos ver nada más allá de nuestro dolor y de alguna manera puede pasar que nos resignemos a vivir en dolor. Pero tú has dicho algo muy importante y es que esto es opcional. Si bien he escuchado mucho eso de que el dolor es opcional, el dolor es necesario, sucede, hay que vivirlo, pero el sufrimiento sí que es opcional y que aún en los momentos más difíciles, aún en las pruebas más duras como son la muerte de un hijo, podemos elegir. Tú decidiste elegir algo que normalmente no elige la mayoría, por eso es que me pareces una persona que rompe paradigmas, pero quiero que me contaras un poquito más cómo tú llegas a elegir, cómo es esa decisión y ese proceso para tomar esta decisión y ya, hacerla parte de mi vida. Bueno, aquí entra Dios como principal garante de todo, porque el dolor nos une a Dios. Alguien decía, nunca he visto a alguien ateo en una unidad de cuidados intensivos. Mm. Y es completamente cierto. Cuando tú te sientes totalmente vulnerable, cuando sientes que nada está en tus fuerzas, tienes obligatoriamente que mirar hacia arriba, hacia un ser superior, que para mí es Dios y su Hijo Jesucristo. O sea, para mí eso no es negociable y yo siempre lo nombro y le doy las gracias porque si mi casa se incendia, yo llamo a los bomberos y vienen y salvan todo. Después, cuando salgo a dar los créditos, no se los puedo dar a la policía, se los tengo que dar a los bomberos. Entonces, por eso, pues, siendo muy respetuosa con las creencias de la gente, pero expongo la mía. ¿Y por qué te digo que aquí Dios es el principal de todo? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle. Mm. Y para creerle necesitas conocerlo. Tú no puedes creerle a alguien que te va a guiar un camino si no confías en él y si no lo conoces. Entonces, con todo este proceso, eh, empecé cada vez más a estudiar. Yo siempre, pues desde hace mucho tiempo he tenido una relación con Dios. Para mí esto no era nuevo, pero a raíz de este dolor tan grande, profundicé más. De hecho, yo me gradué como psicoterapeuta familiar con énfasis en teología en una universidad en Estados Unidos. Y esto después de todo este proceso, porque quería unir las dos cosas, porque no, para mí en mi cabecita no funcionaba una sin la otra, sin de acuerdo a mi vivencia. Entonces, cuando empiezo a revisar un poco más qué significa creerle a Dios, encuentro algo que se convierte en una premisa de Superando lo Insuperable, y es que no somos dueños de nada, somos administradores de todo. Y eso es una frase que siempre irá transversal en todo el proceso de duelo, porque creo que ahí está el gran problema, que nos sentimos dueños de nuestros hijos. Y nosotros, pues, lastimosamente no hemos sido capaces ni de clonar a una oveja. O sea, somos instrumentos para dar vida. Hombre y mujer se unen como instrumento para dar vida, pero esa vida la da Dios. Nosotros nos miramos y decimos, ¿cómo esto? No, no, no. Y vemos a nuestros hijos y dicen, no, definitivamente esto es demasiado grande como para que yo sea el gestor de esto. Y lo mismo pasa con la muerte. Nosotros podemos ser instrumentos para dar muerte. Hay asesinos, hay homicidas que sirven como instrumentos para dar muerte, pero la muerte la permite Dios. Entonces, entendiendo esto, empiezo a ver, ¿y quién soy yo? Pues Dios puso en mí dones, talentos, habilidades para que yo los administre, son mi regalo. Toma, te doy esto, administralos porque con esto vas a lograr tu felicidad. Es opcional, ¿los usas o no los usas? Como si te dieran la caja de herramientas y dices, aquí está todo el kit, tú verás
si usas todo o no usas nada o usas la mitad. Eso ya es tu libre albedrío, pero yo te pongo todo esto porque sé que esto te va a hacer muy feliz. Y entre todas las cosas que nos da de manera personal, pues también nos da esos seres maravillosos para que los administremos. Yo me imagino la conversación con Dios y es como si me dijera, mira, tengo estos tres tesoros, son mi tesoro especial y creo y estoy seguro que tú tienes todas las condiciones para administrarlos muy bien. Tú y solo tú. ¿Tomas el reto? Y yo, sí. Y me da estos tres tesoros para administrar. Lo que pasa es que yo entro y hago un formato. Entonces ya se me olvida que son una administración y los cojo como propios. Entonces esto es mío. Y segundo, pienso que son para toda mi vida. Eso entra en el formato de mi conveniencia. Como los quiero tanto, como me hacen tan feliz, como me apego tanto a ellas, como les doy lo mejor de mí, yo no quiero morir antes que, o sea, yo no quiero que ellos mueran antes que yo, porque yo no quiero pasar por ese dolor. Es un acto plenamente egoísta. Entonces yo lo veo distinto y yo digo, bueno, esos son los tres tesoros que Dios me puso a mí porque considero que yo era la única que podía administrar a estas bellezas. ¿Lo tomo o lo dejo? Obviamente sí, pero nunca me dijo por cuánto tiempo. Ahí no estaba, ni siquiera en la letra chiquita, no estaba. Y yo asumí que iba a ser para siempre. Y ahí es donde me frustro. Pero cuando yo empiezo a mirar al revés y yo digo, bueno, a mí me dieron una misión de tener estos tres chiquitos por el tiempo que fuera. Nicolás un día, Alejandra 11 años y Mateo 23 años. Ese fue el tiempo que me los dieron. Las misiones tienen un principio y tienen un fin. Entonces, si esta era mi misión, yo pude hacer check. Y me siento orgullosa de haberlo hecho bien. Y dice, bueno, tu misión se acabó, ahora los necesito yo. Pues no tengo otra que entregárselos y decirles, toma, es que son tuyos, no me los tienes que pedir porque son tuyos. Yo los estaba administrando, espero haberlo hecho muy bien, por lo menos puse lo mejor de mí y lo di al 100%, pero pues tú nunca me dijiste hasta cuándo. Si crees que ya se acabó mi misión, te los entrego. Y arranca una nueva misión en una nueva vida con otro proyecto. Ellos serán siempre mi gran misión, mi felicidad, mi orgullo y lo seguirán siendo. Y no quisiera jamás ponerlo como los verdugos de mi vida o los gestores de mi infelicidad y de mi mala vida. No, yo no me atrevería como a estos seres espectaculares los voy a cargar de mi mal vivir. Entonces, pues simplemente lo veo así. Y obviamente vivo tras la esperanza, ¿no? Porque aquí vuelve y entra la ganancia de creer. Para mí, mi creencia, el mayor aporte que tiene es la vida eterna, donde vamos a encontrarnos todos y a vivir para siempre sin dolor y sin sentimientos de ningún tipo que no generen bienestar. Entonces, pues esa es mi esperanza. Digo, listo, pues allá me estarán esperando y el tiempo que yo me demore acá, pues hago completo la otra misión que me den o las 5 misiones más que tenga o las que vengan, pero allá nos vamos a encontrar. Entonces, para mí la muerte se convierte en un puente que une una vida con otra vida. Okay. Pero no significa el fin. Bueno, Evelyn, ahí tuvimos un pequeño corte de internet, pero para continuar, estaba hablando de que tus hijos son tu gran inspiración y son los que te inspiraron a hacer un proceso personal muy lindo que se plasma en este libro que tuve la maravillosa oportunidad de leer y se llama Seres de Paso. Yo te cuento que mientras yo leía este libro sentí tantas emociones. Hay momentos en que se me escaparon lágrimas, momentos en que sentía muchísima esperanza. Definitivamente es muy inspirador y yo quisiera leer unas pequeñas cositas y a partir de ahí poder preguntarte. Tú dices, dejé de ver a mis hijos como pérdidas, pues siempre serán mi más grande ganancia. ¿De qué se trata? Total. De hecho, yo nunca hablo de perdí a mis hijos.
porque yo no perdí nada, yo gané a mis hijos, son lo más grande que he tenido en mi vida, la ganancia más grande y poderosa que he tenido, jamás los podría ver como una pérdida. Se trata de ver con gratitud el tiempo que los tuve, en vez de estar llorando por el resto del tiempo que no los tuve, Así. porque para mí son una ganancia y los tuve un día y 7 meses en mi barriga a Nicolás, 11 años a mi Aleja y 23 años a Mateo. Es mucho tiempo para verlo como una pérdida. Entonces, siempre, siempre serán mi ganancia y no me gusta hablar con ellos de una pérdida. ¿Cómo? No, imposible. Leo, podemos estar acompañados, apoyados, animados y más, pero finalmente nadie puede caminar ese camino por nosotros. Sí, aquí yo hablo de la vida, donde la vida es única, personal e intransferible. Tengo una sola vida para vivirla. Yo miro si la desperdicio por completamente o la pongo a mi favor y me voy con ella a vivirla con lo que venga, Es pero a increíble, vivirla. de verdad. Eh, es personal porque es mía. Nadie, yo no la puedo compartir con nadie, por más de que yo quiera y yo impacte gente o inspire, como tú dices, gente, la opción es personal. La que toma la decisión soy yo. Ese pedazo yo lo leí y pensé mucho en que a veces cuando tenemos duelos, a veces pasa mucho de que nos quedamos en un papel de víctima. La sociedad no nos entiende, mi familia no me entiende, Dios me hizo esto, el grupo médico. Bueno, ahí es cuando tú dices, es que este camino solo lo podemos recorrer nosotros. Solo nosotros sabemos lo mucho que duele, pero solo nosotros conocemos el amor incondicional por nuestros hijos, así que solo nosotros podemos tomar esa decisión que tú has tomado y es ser infinitamente feliz y agradecidos por lo que se nos permitió administrar. Así es, así es. Y es intransferible, porque yo no te puedo transferir mi felicidad, no te puedo transferir mi tristeza, no te puedo transferir mis vivencias. Fíjate que uno con los hijos dice, echa mucha cantaleta tratando de que ellos aprendan de los errores de uno y todos que hemos sido hijos, no todos somos padres, pero todos hemos sido hijos. Eh, y sabemos que a punta de cantaleta no aprendemos, ni siquiera el ejemplo, nos toca es vivirlo a nosotros. Entonces no podemos transferir nuestra vivencia a nadie y esa es nuestra gran responsabilidad, vivir con lo que traiga la vida en este pedacito que nos toca. Pues perfecto, bienvenido, ahorita estamos administrando una pandemia, qué maravilla. Guay, bueno, voy acá a leer otro pedacito que dejé por aparte. Me Y encantan esas notas. bueno, creo que este pedazo es muy conectado con el anterior. Ser víctima es la excusa perfecta para no tener que asumir la realidad, la vida, los momentos que han cambiado y los que ya nunca volverán. Victimizarnos nos permite justificar el dolor, pero ¿hasta cuándo es válido hacerlo? ¿Hasta cuándo es válido soportar ese dolor y usarlo como excusa, Evelyn? Sí, este de la victimización lo escribo en un contexto de todos necesitamos, todos pasamos por ser víctimas. En la primera instancia del dolor, necesitamos la contención, el apoyo y el amor de nuestros seres queridos. Es una necesidad. Y la forma de gritar te necesito es, miren mi dolor, porque no sabemos expresarlo de otra manera, entonces lo mostramos pues donde se vea el dolor para tener el apoyo de la gente. Hasta ahí la victimización está ok. Pero luego lo que suele pasar es que nos quedamos patinando en un disco rayado. Entonces, yo me doy cuenta, digo, pero ¿cómo me doy cuenta que soy víctima? Ok, cuando tengo que contarle a todo el mundo mi historia. Cuando yo voy a comprar un aguacate y el señor del aguacate se enteró en 2 segundos mi historia. Cuando yo me convierto en el centro de atracción, cuando me veo en una reunión social, por ejemplo,
y está todo el mundo alrededor mío porque yo estoy contando mi historia. Yo me convierto en el centro de la historia, del centro del universo, y mi dolor toma poder de mí. O sea, mi historia se convierte y me roba mi identidad. Dejo de ser yo para ser sustituida por mi historia. Entonces, paso a ser la señora que se le murieron los 3 hijos. Mire que esa señora no sé cuál. Y entonces, cuando me di cuenta, yo dije, no, yo quiero ser Evelyn, yo soy Evelyn, yo no soy la señora que. Yo soy Evelyn y no quiero perder esa identidad. Entonces, en ese momento, pues brincar de ahí y salir de ser víctima y empezar a tomar responsabilidad de mi dolor y responsabilidad de mi vida y de lo que sigue. Y hay mucha gente, lastimosamente, que se queda en la victimización por tiempo indefinido. Yo creo que ahí estamos respondiendo la pregunta inicial con la que abrí el video, y es que es un mito total eso que aprendemos a vivir con el dolor y esto nunca se supera, porque de hecho tú eres una abanderada, tu proyecto se llama Superando lo Insuperable, y desarrollaste un método que se llama Yo Pienso al Revés, en donde planteas la posibilidad de todo lo contrario. No es cierto que tengas que vivir con el dolor toda tu vida, porque eso es una elección, pero hay otras. Y no es cierto de que tengamos que aprender a vivir con este dolor y que nunca se supere, porque si tomamos la decisión y hacemos el proceso, pues no solo vamos a superarlo, sino que vamos a tomar esta experiencia para hacer un camino totalmente maravilloso en donde trascendemos nuestro ser espiritual y personal. Eso es realmente revolucionario, tu propuesta. Para continuar, voy a leer otro pedacito. De verdad que este libro es una cosa maravillosa que todos debemos darnos la oportunidad. Porque acá dice, porque no somos nuestra historia, somos los administradores de ella, con la oportunidad de ser mejores por haberla vivido. Cada uno será el héroe de la suya, cada uno decide cómo contarla, cada cual decide cómo vivirla. Y yo quería contar la mía desde el amor y no desde el dolor. Es muy lindo esto realmente, contar Ay, se nuestra me historia. hace, porque hace rato no lo leía. Pero es Sí. maravilloso contar, yo quería contar mi historia desde el amor y no desde el dolor. El solo escuchar eso nos pone a tantos, yo creo a tantas personas que hemos vivido estas experiencias a plantearnos otra posibilidad. ¿Cómo puedo contar desde el amor mi historia y no desde el dolor? Claro, sí, claro, claro, mi historia es una historia de amor. Tengo 3 hijos, tuve la oportunidad de guiarlos. Imagínate solo esto, la oportunidad de tener a esos 3 tesoros y acompañarlos en todas las etapas de sus vidas. Tú no los dejas sueltos, que es lo que pretenderíamos hacer. Dejarlos sueltos allá, ellos mirarán qué hacen con su dolor y qué hacen con su vida, pero yo me voy antes de. Yo lo veo al revés. Qué bendición tan grande haberlos tenido, haberlos tenido en mi vientre, verlos nacer y acompañarlos toda la etapa de sus vidas, la que ellos tenían que vivir. Si fue ese día, si fueron los 11 años o si fueron los 23, pero yo estuve ahí, de la mano con cada uno de ellos, acompañándolos por todo el camino que ellos tenían que hacer. Eso es una historia de amor absoluta. Eh, Gracias, fíjate que ellos siguen siendo mi motor y siguen siendo mi inspiración, eso no cambia. De hecho, pues lo que hago, lo hago gracias a ellos, gracias a las enseñanzas que pude tener por el paso de sus vidas en la mía. Y esta es mi segunda misión. La primera estuvo con ellos, acompañarlos todo el tiempo. Ahora esta misión también está ligada a la vida de ellos. Entonces, pues de verdad que es el amor puro, es poner el tiempo a favor, es vivir a través de la gratitud, es esperar el reencuentro, tener la esperanza y ahí vuelve otra vez la espiritualidad a entrar muy fuerte porque si yo creo en Jesucristo, le creo, tengo que creerle porque si no de nada me sirve creer en Él. ¿Y a qué vino Él? Pues a vencer la muerte y lo logró.
Entonces, si yo creo que él es mi guía y que él venció la muerte, ¿por qué voy a seguir creyendo en la muerte? No sería consecuente. Y si le creo, pues vivo feliz, porque finalmente yo sé dónde están mis hijos, sé cómo están mis hijos y con quién están. Entonces, como, ¿por qué me voy a amargar yo la vida si lo que toda mamá quiere es tener esas 3 preguntas resueltas? Pues yo las Y, tengo. y a mí me encanta porque yo siento que tú haces las preguntas correctas, porque cuando nosotros vivimos estas experiencias, preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí si yo soy una persona tan buena? ¿Por qué a mi bebé? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? Pero cuando cambiamos nuestra mentalidad, y como tú lo decías en el libro, me cojo el bastón, se me fue ahorita el Mástil. mástil, que es me cojo del mástil, que es cogerme de Dios, pues ya no caben esas preguntas. Creo que las preguntas cambian. Bueno, Total. ya, ¿qué hago con esto? ¿Qué quieres Claro, de mí, Dios? O bueno, o sea, claro. realmente, O ahora con qué sigo, listo, ya esto lo chuleé, lo hice bien, me calificarás, qué sé yo, pero ¿y ahora qué hago? Porque es que el problema del duelo es que uno queda perdido y desparchado. así es, así es. Y una de las cosas que tú decías en tu libro, porque todos nos sentimos vacíos cuando esto sucede y es un proceso natural del duelo sentirse vacíos, pero ese vacío es tan importante para darnos cuenta que somos realmente tan chiquitos, tan pequeñitos en un gran todo, que somos parte de un gran todo y que realmente ese dolor nuestro es tan pequeñito cuando servimos a un propósito muy, muy grande, que es tan grande que no lo podemos ni dimensionar. Total, total. Y tiene que ver también con aprender a vivir en el misterio, ¿no? Sí, Esta cultura nos lleva a mil, a un trote rapidísimo, donde todo lo queremos saber. Y pues nomás miremos la naturaleza, miremos un día, en este tiempo, este huracán, estos aguaceros, pero por la mañana hace sol, pero de pronto hace viento, a veces yo me levanto a 3 de la mañana con un calor y abro la ventana y no está haciendo una gota de viento, es un misterio así realmente. es. Y hablando de Entonces, misterios, no puedo dejar de mencionar, porque a mí en mi propia experiencia me ha sucedido y desde mi intuición sé que es verdad, esos pequeños misterios que nos hacen saber mensajes de nuestros hijos que llegan a veces por un olor, por una mariposa, como en tu caso, como cosas que solamente van a tener sentido para nosotros, pero que no nos cabe la duda de que ahí está el misterio de la presencia de nuestros total, hijos. total. Y se siente todo el tiempo, mira, ayer tuve que salir y por algún motivo mi celular lleva algo mal configurado como una semana. Y me acuerdo es cuando salgo a la calle porque en la calle me quedo sin datos. En la casa me conecto al Wi-Fi, pero en la calle voy a hacer algo y me doy cuenta que no tengo datos y ahí digo, "Ay, tengo que pasar a que me revisen qué fue lo que les piché mal porque no le he podido encontrar". Total, yo salí y cuando iba a la mitad del camino puse Waze para llegar. Yo soy bastante despistada, ya no tengo la costumbre de mirar calles y carreras, o sea, Waze me lleva. Y voy a poner Waze y me acuerdo que no tengo datos, no funciona, dice no está conectado a la red. Y dije, ay, Dios mío, bueno, tocó otra vez a la antigua, carrera y calle, yo era muy buena en esto. Y dije, bueno, listo, vamos. Pero resulta que esto era por la Ciudadela con subsidio y es una zona que yo no conozco muy bien y eso hacia adentro tiene una cantidad, es larguísimo, tiene una cantidad de recovecos. Dije, no, Dios mío, ¿y ahora qué? Y yo había casi que botado el celular ahí en el asiento de al lado. Cuando de pronto empieza a hablar Waze en inglés, yo lo tengo configurado en español, obviamente, y empezó a hablar en inglés. Y yo lo miré y le dije, ok, pues me llevó, volteé a la derecha, volteé a la izquierda, ha llegado a su destino. Y yo decía, no lo puedo creer. Dije, qué dicha, algo pasó, se arregló mi celular, fue lo que pensé. Perfecto, hice la vuelta y cuando me volví a montar al carro dije, pues ya que se arregló, voy a poner otra vez Waze a ver por dónde me va a sacar de acá. No tiene red. Entonces,
yo me acordaba lo que tú dices, tiene sentido para nosotros. Yo ya me imaginaba a Mateo burlándose, diciendo, ay mamá, despistada, no te vas a perder. Yo me pierdo en mi casa, me Sí. pierdo en la cocina de mi casa. Entonces yo ya me lo imaginaba a él riéndose y burlándose de la perdida que me iba a meter, y dijo, venga, le doy una manito. Y sí, y eso fue como hace 2 días, creo, y hoy acabé de llegar y otra vez sin datos, y digo, ¡ay, mi celular! Entonces son esos Oh, pequeños misterios que son una alegría impresionante para nosotros, que nos hacen sentir acompañados. La simbología es muy importante, como tú dices, la mariposa, en mi caso la mariposa y el grillo son muy el grillo. importantes. Ay, Y qué lindo. todo lo que para nosotros tiene sentido, que a veces no lo podemos contar a nadie porque nadie lo entendería. Exacto. Bueno, Evelyn, yo creo que con lo que hemos mencionado es como simplemente un abrebocas de lo que eres tú, tu historia, y tu libro. Yo realmente quería simplemente tener esta pequeña Qué conversación lindo. para dejar esa inquietud en personas que están en dolor en este momento, para solamente darse la oportunidad de escuchar a una persona como tú que tomó la decisión de contar su historia desde el amor y no desde el dolor, de pensar al revés, de decirle al mundo, no, no, no me como ese cuento, vamos a superar lo insuperable. Creo que eso era mi objetivo, dejar muchísima inquietud. Yo invito a todos los que hayan llegado hasta acá, pues que se den la oportunidad de leerte en tu libro, que no se van a arrepentir, es maravilloso, inspirador, que te conozcan a través de tus redes sociales, porque sé que también estás haciendo muchos talleres, estás continuamente aportando valor a esta comunidad que finalmente es hoy tu propósito de vida, y qué propósito tan maravilloso, y él es haber convertido tu historia en inspiración y en darle la mano a otro y decirle sí se puede. Yo quisiera ya terminar dejándote los últimos minutos para que nos des unas palabras, sobre todo a quienes en este momento están con la venda del dolor en los ojos, que no los juzgamos porque hemos estado ahí las dos, pero que de pronto en este momento no pueden creer que van a salir de esa situación. ¿Tú qué les dirías, Evelyn? Bueno, primero que el dolor es valioso y el dolor hay que vivirlo. No podemos evitar, que es otra de las cosas que han sido mitos y paradigmas en la vida, y es tapar el dolor y no vivirlo. El dolor es importantísimo, como todas las emociones. Vívela, hay que vivirla. Yo sé que el dolor nos pone una venda que no podemos mirar más, pero es tal vez porque en ese momento no necesitamos mirar más. Poco a poco esa venda se irá cayendo y ahí vas a entender que tienes la posibilidad de mirar hacia cualquier esquina, que el camino se te va a abrir y tú puedes decidir hacia dónde caminas. Que replanteemos esos mitos que rondan nuestra vida, que vienen también de nuestra propia familia. ¿Cómo se vivió el duelo de mi tatarabuela o de mi abuela? Porque esos comportamientos se van quedando pegados, y llego a pensar que así debe ser por siempre. Pero pues también tenemos la capacidad de decir, stop, pare, yo quiero revisar, yo no quiero tragar entero, yo quiero revisar cómo es esto para saber si lo sigo apropiando o simplemente lo rediseño. Y, y bueno, siempre vamos a tener la oportunidad de superar lo insuperable. No hay nada que sea insuperable, ni siquiera la muerte de un hijo, que duele hasta las entrañas, porque duele mucho, porque se rompen los sueños, las ilusiones y la proyección de tu vida. Pero cuando empiezas a verlo diferente, entiendes que no tienes por qué vivir con un dolor que dure toda la vida. Eso no tiene sentido. Venimos a la vida a usar todo nuestro kit de herramientas que nos va a hacer absolutamente felices. O sea, el propósito de la vida es que aprendamos, que crezcamos y que nos la gocemos, independiente de las cosas que pasen, porque finalmente todo, y los dejo con esta última palabra, que es mi palabra favorita, y es temporal. Esta vida es temporal. Entonces, pues aprovechémosla, porque esta vida se acaba. El tiempo que me queda es el tiempo que tengo a favor, de dos maneras. Uno, es el poco tiempo que me queda para ser feliz, para hacer mi misión, para darle amor a los demás, que creo que ahí se centra
todo el propósito de toda vida se centra en el servicio, en lo que yo tenga para darle a alguien más. Y se me acorta el tiempo, se me acorta el tiempo por estar sumida en mi dolor. Y por el otro lado, el tiempo también se va acortando para volvernos a reencontrar con ellos y llegar a casa. No hay nada más rico que regresar a casa. Regresar a casa. Cuando Y tú abres tu puerta y tu olor, tu almohada, tu baño, tú dices, ¡ay, casita! Eso es. Y finalmente todos somos seres de paso y todos vamos a regresar a casa en algún momento. Evelyn, Todos somos seres de infinitas, paso. infinitas gracias. Te mando un abrazo desde mi Ay, corazón, que llegue al tuyo, que te abrace. Y muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Todos los que llegaron hasta aquí, gracias por escucharnos. Déjenos sus comentarios. No olviden también compartir este video para que le llegue a más gente. Y por supuesto que les voy a dejar en la cajita de descripción todas las redes sociales de Evelyn para que conozcan mucho más de esta mujer maravillosa. Gracias, gracias. Evelyn. Gracias, Cindy. Gracias por tu dulzura, tu respeto y tu amor que también lo irradias por montones. Gracias Ay, a Emma por habernos unido. tienes que saber que yo terminé el libro y yo le dije, gracias Nicolás Alejandro y gracias Mateo. Qué hermosura. Bueno, allá están confabulados todos haciendo barra. Ay, gracias, Evelyn. Cuídate Bueno, mucho. sí. Un abrazo. Abrazo. Gracias a todos por escuchar este espacio. Cuídate mucho.